la historia y el presente de Julio de los Santos, ex trabajador de Arrozal 33. A continuación, adelante, Juli. Muchas gracias, compañeros. Así es, vamos a hablar de él. Vamos a hablar además de lo que atravesó en términos de justicia y cuál es la situación en la que se encuentra ahora. Como decíamos recién, cuando me decía Tincho, Julio de los Santos trabajó durante varios años en el mantenimiento de máquinas y como soldador en Arrozal 33, esta arrocera que se encuentra cerca de la localidad de Vergara, justamente en el departamento de 33, y allí enfermó. Y lo que se determinó luego en varias pericias y lo que determinaron los médicos que lo trataron es que hoy en día Julio sufre de una neumonitis por hipersensibilidad que fue causada por la exposición a polvo orgánico y a sustancias químicas. Hoy en día Julio es oxígeno dependiente, tiene que estar las 24 horas conectado a oxígeno, además no puede realizar ningún tipo de actividad física, no puede estar en contacto con sus familiares o sus hijos si tienen algún tipo de cuadro respiratorio, tos, gripe o un resfrío simplemente porque está sumamente comprometida su salud. Además tiene un vínculo muy complicado con su dieta porque tiene una dieta especial que hoy en día no puede seguir por dificultades económicas. En este momento Julio vive junto a su familia en Ciudad del Plata gracias a una gestión que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos, que cuando tomó conocimiento de su situación y se enteró que seguía viviendo con su familia en el lugar donde se había enfermado, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial le consiguió una vivienda allí. En ese momento, en 2018, Julio inició un juicio contra la empresa para que se reconozca que la enfermedad que tenía era de origen laboral, que tenía una enfermedad profesional y que había sido generada por negligencia de la empresa en cuanto a la prevención vinculada justamente a estos agroquímicos a los que Julio estaba expuesto por la fumigación y también porque los utilizaban para limpiar las máquinas con las que él trabajaba. En ese juicio hubo 3 pericias médicas para llegar finalmente a un fallo. Una fue solicitada por la jueza, otra por la empresa y otra por el trabajador. En la pericia que fue solicitada por la jueza, que fue al Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas, se determinó que era una enfermedad profesional porque el trabajador no tenía dicha patología antes de trabajar allí. En el 2014 no tenía una patología de este tipo y porque la bibliografía consultada relaciona la patología que presenta el trabajador con la exposición a polvo orgánico. La pericia que hizo la médica que consultó o que solicitó la empresa no descartó que pudiera deberse a esto, pero no afirmó tampoco el origen de la enfermedad y finalmente la pericia que brindó el trabajador o que solicitó el trabajador sí señaló que era una enfermedad de origen laboral. ¿Cuál fue entonces el fallo de la jueza de primera instancia a partir de todos estos informes? Se conoció cerca de finales del año pasado el fallo de la jueza Elena Salaberry, que determinó que según las pruebas analizadas se podía concluir que existieron actos y omisiones de la empresa que implicaron el incumplimiento de normas de seguridad y prevención y que por lo tanto existe responsabilidad al respecto. La jueza también dice en esa sentencia que la exposición a factores contaminantes de naturaleza agroquímica o biológica durante el tiempo en que el actor se desempeñó en Arrozal 33 por incumplimientos de norma de seguridad y prevención configuró la culpa grave que merece el reproche jurídico. Este fallo de la jueza que se dio en primera instancia fue apelado por la empresa en el Tribunal de Apelaciones de Trabajo y en 27 días este tribunal resolvió o falló a favor de la empresa tomando y analizando un juicio que fue de más de 3 años. Nosotros hoy estuvimos con el abogado de Julio de los Santos y lo primero que le consultamos es cuál es la salud de Julio de los Santos y de su familia en este momento, tantos años después de iniciar esta demanda y encontrándose ahora en esta situación. La situación de Julio y de su familia sigue siendo muy delicada, cada vez es peor. En el tema de salud, que es lo más importante, cada vez se agrava más. Incluso lo que surge de la historia clínica y de los informes médicos recientes, todo obedece a la misma causa, que fue su trabajo en Arrozal 33, la exposición a agroquímicos, entre otras cosas. A su vez también su compañera sigue padeciendo temas de salud. Y en lo económico también cada vez es peor la situación.
siguen esperando, por un lado, por un resultado del juicio, y por otro lado también, recientemente, aunque no lo han notificado, han surgido inconvenientes en relación a la pensión que recibe el Banco de Previsión Social, además de la jubilación, que parecería ser que se la suspenderían, pero eso formalmente todavía no ha sido notificado. Esto dice el abogado. ¿Cuáles son los pasos a seguir con este estado de situación, Juli? Bueno, como decíamos al principio, en realidad lo que decidieron hacer fue un recurso de casación frente a la Suprema Corte de Justicia. Ahora queda que esta Corte analice lo que falló el Tribunal de Apelaciones en segunda instancia, pero no, bueno, van a esperar obviamente ese fallo, y si ese fallo no es favorable, quizás lo lleven hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de Julio, los hubo, informes médicos, peritajes en toda la primera instancia, informe del Banco de Seguro, informe del Banco de Previsión Social, su historia clínica, y en particular los 3 peritajes, uno de ellos de la Cátedra de Medicina de la Universidad de la República, donde se constataba lo que se llama el nexo causal o la relación de causalidad entre el trabajo que realizaba Julio, la exposición que él tenía permanente a agroquímicos, porque allí en esa zona de Rosal, en lo que se llama Pueblo Rosal, viven los trabajadores rurales en un mismo lugar, y en este caso tanto Julio como su compañera y su familia vivían allí, y en los peritajes surge claramente de que hay un nexo causal entre esa actividad y esa vivienda de Julio en ese lugar y el incumplimiento de la empresa de normativa laboral de prevención y seguridad, que fueron las que causaron el daño. Ahí hay otro argumento que en principio no compartimos y por eso lo planteamos en la casación ante la Corte, que es cómo se valoró esa prueba. Son claros los peritajes, plantean esa causalidad y también de parte de la juez de primera instancia se había entendido que había esa, como se llama, culpa grave para responsabilizar a la empresa. La Corte puede, como decíamos, casar la sentencia y volver al estado de situación de la primera instancia o quizá confirmar y darle la razón a la empresa. Y en ese caso, bueno, Julio podría contar con un último recurso que es la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ella lo evalúe y eventualmente presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo.